Amado Dios, te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, precioso Jesús, porque tú conoces nuestras necesidades, tú conoces cada situación que vivimos, Señor, y estamos aquí para presentarnos delante de ti, Señor. Oh Espíritu Santo, que seas revelando tu palabra a nuestras vidas, esa palabra de poder que trae transformación. Entregamos, Señor, cualquier preocupación para que podamos estar atentos a tu voz, atento a lo que tú, Señor, quieres hablarnos en esta mañana. Gracias, Padre, me pongo delante de ti como ese vaso de barro, Señor, en tus manos. Te bendecimos, amado Dios. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por la palabra que hoy ha preparado para nosotros. Fíjense que Jesús, en el momento que iniciaba su ministerio, justo estaba, dice la palabra, regresando de ese desierto donde fue tentado por el enemigo. Sin embargo, en todo salió victorioso porque dice que usaba la palabra, ¿verdad?, contra cada ataque. Y dice en Lucas capítulo 4, que Jesús había regresado a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Así estaba listo para iniciar su ministerio. Y ahí vino a Nazaret, donde él se había criado, era día de reposo, y él entró en la sinagoga. Como era de costumbre, entró para leer. Él se levanta para leer, le entregan el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, dice la palabra que salió esta escritura. En el versículo 18 dice: el Espíritu está sobre mí. Lo hemos leído bastante, ¿verdad?, haciendo referencia a Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice, a pregonar libertad a los cautivos. Diga conmigo, libertad. Y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban, ¿qué?, fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba iniciando ese ministerio de venir y traer esa libertad a través de la obra que él iba a hacer, esa obra redentora en la cruz. Y fíjense lo siguiente, que Pablo, les invito a que vayamos a Tito capítulo 3, Pablo está hablando en esta carta y hace referencia a lo que cada uno de nosotros éramos antes de que se cumpliera esta palabra, antes de que Cristo viniera a morir por cada uno de nosotros. Tito capítulo 3, versículo 3 dice así: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, o sea, necios, rebeldes, desobedientes, dice la palabra, ¿verdad? Dice, extraviados, esclavos de concupiscencia, o sea, estábamos esclavizados por pasiones. Dice, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Oye, qué feo, ¿verdad? Qué fuerte poder decir que ellos vivían en malicia, porque cuando está ahí presente el pecado endurece el corazón. Y así, cuando antes no habíamos abierto nuestro corazón a Cristo, estábamos necios, rebeldes, no queríamos escuchar la palabra de Dios. Y dice extraviados. ¿Alguna vez usted se ha extraviado? Ay, yo sé, ¿verdad? Y generalmente, bueno, cuando ha pasado, puede ser en otra ciudad o en otro país. ¿Y uno cómo se siente? Te sientes como vulnerable, te sientes, a medida que pasa el tiempo y sigues extraviado, por supuesto se genera una preocupación. No sabes dónde está, cómo es el lugar, qué puede pasar, estás perdido, no sabes cómo llegar a tu lugar. Y así estábamos antes de Cristo, extraviados, angustiados. Cualquier situación podía generar en nosotros temor,
angustia y no sabíamos a dónde íbamos. Qué tremendo. Pero luego en el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor, ¿qué se manifestó a cada uno de nosotros? La bondad del Señor. Se manifestó su bondad y su amor para con los hombres. Ahí que ocurrió una intervención divina. Una intervención donde el Señor nos vio así. Nos dice que nos aborrecíamos unos a otros, había envidia, había celo, había pleito, estábamos extraviados, estábamos perdidos, esclavos en las pasiones, en los vicios, vacíos, porque simplemente esos hábitos destructivos hacen al hombre cada vez sentirse más vacío, ¿verdad? Pero dice, pero se manifestó la bondad y el amor de Dios. Él intervino en cada uno de nosotros y nos salvó, versículo 5, no por lo que tú y yo hubiéramos hecho, no por nuestras obras, sino por su misericordia. Gracias a Dios por esa misericordia por cada uno de nosotros, ese amor. Dice, por el lavamiento de la regeneración, porque tú y yo, ¿verdad? Al recibir a Cristo fuimos limpios de todo pecado por su obra redentora. Y luego dice, y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Si usted toma nota, anote ahí, renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Derramó en quién? En nosotros. Derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. ¿Para qué? Justificados por su gracia, declarados justos tú y yo, viniéramos a ser herederos y, dice, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Wow! Herederos, de ser esclavos a ser libres. Antes el esclavo no tenía voluntad, el esclavo no podía decidir, el esclavo tenía derechos, no tenía derechos, él le servía a su señor, por lo cual un esclavo podía heredar, no podía heredar. Entonces la palabra nos habla, ¿verdad?, que nosotros que éramos esclavos del pecado, Él vino, Él hizo esa intervención de amor, de misericordia, y nos regeneró a cada uno de nosotros, dice la palabra, y nos renovó a través del Espíritu Santo para que pudiera cambiar nuestra situación de ser esclavos a ser libres, de ser esclavos a ser hijos. Y hago referencia a esclavos del pecado, ¿ok? Esclavos del pecado. Fíjense, hermanos, nadie puede liberarse de las cadenas solos. Nadie puede liberarse de ese estado de esclavitud sin Dios, para nada. Pero un corazón encadenado puede ser liberado cuando abre sus puertas a Dios. Y Dios obra con poder en todo corazón humilde que decide rendir su vida. Y eso es lo que ocurre, el milagro de la renovación. Esta palabra renovación viene de anacanoisis. ¿Qué significa anacanoisis? ¿De dónde viene esta palabra? Significa renovación, transformación, cambio de corazón y de vida. Por eso es una obra de poder que solamente el Espíritu Santo pudo hacer en ti y en mí. Cambiarnos el corazón, cambiarnos completamente, darnos una nueva vida, un nuevo comienzo. Y es que siempre hago énfasis en que Dios es especialista para cambiar historias, transformar nuestras vidas, darnos la mejor historia que nosotros podemos imaginar. Tú puedes soñar en grande, pero siempre los sueños que Dios tiene preparado para ti son aún mayores, son aún mejores,
para darte vida, para darte esperanza, para que en Él tú y yo podamos gozarnos en su plenitud. Entonces, cuando ocurre eso, cuando se derrama el Espíritu Santo y ocurre esta renovación de poder y es transformada nuestra vida, ahí es donde nacemos de nuevo. Hay un nuevo nacimiento y somos herederos de esa vida eterna, una herencia que nadie nos las puede quitar. La semana pasada el pastor Marcos estaba compartiendo y citaba Romanos capítulo 12:2, donde dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Sino, ¿qué dice la palabra? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, aquí está haciendo referencia a dos palabras que estoy expresando, renovación y transformación, pero son muy diferentes en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque aquí nos habla, ¿verdad?, de la responsabilidad que tú y yo tenemos cada día de renovar nuestra mente, de que cada pensamiento que viene a ti, que es contrario a la palabra de Dios, tú lo rechazas, ¿verdad? Una actitud diaria de estar cuidando nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Pero en esta escritura que les estoy leyendo de Tito, está diciéndote que está hablando de una transformación del corazón y una transformación espiritual. O sea que la anterior hace referencia a lo que es el ajuste de la visión moral, decisiones, pensamientos. Pero solo es a través del Espíritu Santo que puede haber una transformación en el corazón, en el espíritu, en lo profundo de nosotros. Por eso muchas veces las personas pueden decir, he intentado, he luchado contra la depresión o contra este pecado, pero parece que no puedo. Porque es que la transformación, la libertad empieza en el corazón, en la obra de poder. Por eso primero tenemos que llegar a Cristo, rendir nuestras vidas, que Él transforme nuestro corazón, nos haga nuevas criaturas, nos dé esa nueva identidad y ahora nos toca a nosotros permanecer en la libertad, permanecer en esa vida nueva. Pero no es un proceso la santificación, es un proceso que hace el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo ser santificado cada día siendo obediente? Si yo soy obediente, yo permito que el Espíritu Santo me santifique. ¿Ven la diferencia entre una u otra cosa? O sea, Dios ya nos hizo libres, ya no somos esclavos del pecado, pero si yo vuelvo a pecar, entonces estoy regresando, estoy mirando atrás. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener la mirada puesta ¿en quién? En Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Porque todo lo que Él tiene para nosotros es mejor. Y no podemos desear de donde Él nos sacó, sino nuestra mirada fija y adelante. El poder de Cristo puede restaurar cualquier vida destrozada. Cualquier vida destrozada puede ser restaurada a través del poder de Dios. Pero para que esa vida permanezca restaurada, ¿qué se necesita? La obediencia. Se necesita permanecer y ser fieles. El Señor ha hecho todo por nosotros, hermanos. Nos toca a nosotros responder a ese milagro de la regeneración, ese milagro de la renovación. Y ahí ser agradecidos por ese nuevo nacimiento, ser agradecidos por esa herencia que nosotros hemos recibido. Ustedes han escuchado del esclavo Onésimo y de Filemón. Bueno, Filemón la pueden buscar, es una carta que Pablo escribe, solo tiene un capítulo. ¿Y qué pasó aquí? Pablo escribe esta carta estando en prisión. Vean el versículo 1, cómo inicia la carta. Dice así el versículo 1 de Filemón. Pablo, ¿qué dice? ¿Prisionero de quién? Del César. ¿Qué dice? ¿Pablo prisionero?
Pablo ya había vivido esta transformación. Acuérdense que Pablo era un perseguidor de cristianos, un asesino, y tuvo un encuentro con Cristo, lo tumbó, le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, Señor, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy Cristo, a quien tú persigues. Y él en ese momento se dio cuenta, vino la revelación y decidió entregar su vida. Inició un proceso en su vida de tener que mostrar y evidenciar que realmente él había cambiado. Ese Pablo perseguidor se convirtió en perseguido, y en este momento él estaba, ¿en dónde? En la cárcel. Pero él sabía que él no era esclavo, que él no estaba preso, que en su corazón había libertad, esa libertad que Cristo le había dado, que había transformado su vida. Entonces por eso él se presenta diciendo, preso de Jesucristo. O sea, yo sé que soy libre. Él está haciendo hincapié en algo espiritual. ¿Me explico? Él no lo está haciendo físicamente, sino él está diciendo, soy preso en Jesucristo, porque él sabía que él había entregado su vida a Cristo y él estaba decidido a hacer su voluntad, aun cuando eso implicara estar en cadenas. Y estando él en la cárcel, conoce a un esclavo llamado Onésimo. Y cuando empieza a hablar con Onésimo, dice la palabra que Onésimo era un esclavo que había escapado de su señor y, según las escrituras, algo le debía, que pudo haber hasta robado a su señor y fue encarcelado. Él escapó y fue encarcelado. Y cuando Pablo le predica a Onésimo, Onésimo se convierte. Onésimo cree en el Señor. Y fíjense qué tremendo es que Pablo, en lugar de estar en esa prisión quejándose, bueno, yo aquí metido por seguir a Cristo, encadenado, su mirada no estaba puesta en las circunstancias, en la oscuridad de esa cárcel. Una cárcel que yo tuve la oportunidad de estar en Roma y ver las cárceles, y es una cosa impresionante. Nos llevaron en donde estuvieron los apóstoles y es abajo como subterráneo, parece que fuera como una cueva y están los barrotes alrededor, o sea, no tienes una pared para taparte o recostarse y en el medio había un hueco, o sea, para hacer sus necesidades. Yo decía, de aquí estás escribiendo las cartas, de este lugar tan horrible, tan frío, son esas cartas de aliento, de certeza, de confianza, de ánimo en medio de esas prisiones. Y cuando Pablo habla con Onésimo, se da cuenta que Onésimo era el esclavo de Filemón. Y Filemón era un hijo espiritual. Muchos dirán, ay, qué pequeño es el mundo. Justo el esclavo se le escapó y quedó en esa cárcel donde estaba ahí Pablo. Pero miren, para Dios no hay casualidades. Dios se encarga de mover sus piezas y Dios en su poder usa a quien tenga que usar en el momento que Él desee para tocar una vida. Y Onésimo dispuso su corazón, abrió su corazón y creyó. Entonces esta carta de Filemón, ¿quién la escribió? Pablo. Y es una carta de amor que está él de una u otra forma intercediendo por ese esclavo. Vamos a leer el versículo 8. Dice Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Por qué? Porque Pablo era el padre espiritual y él le podía haber dicho, mira, Filemón, te voy a mandar a que hagas esto y esto y esto, pero Pablo no estaba usando su autoridad, sino dice, más bien te ruego, te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y además prisionero de Jesucristo, te ruego por mí, ¿qué dice? Hijo Onésimo. O sea que ahí en la prisión él había engendrado un hijo espiritual. Diga conmigo, Pablo no perdió el tiempo. Pablo no perdió el tiempo en medio de su circunstancia, de su molestia. Él sabía
que donde él estaba era porque Dios se lo había permitido. Así que en lugar de fijarse por lo que él estaba padeciendo, estaba atento de la necesidad de aquel que todavía no había sido libre en Cristo. Así que le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Porque Onésimo había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Por eso, de ser inútil, vino a ser útil para ambos. Y fíjense lo siguiente, Onésimo significa útil. O sea que Onésimo no le estaba dando honor a su nombre antes de Cristo, pero ahora sí le estaba haciendo honor a su nombre. Y cuando estaba compartiendo en el primer servicio, me acordé y dije, ay, cuando de pequeña, a mí no me gustaba mi nombre. Yo le decía a mis papás, pero ¿por qué me pusieron Georgina? Georgina. O sea, mis amigas Alejandra, Sara, y yo, Georgina. Y no me gustaba, y en ese tiempo me bromeaba mi hermana. Entonces me decía, mi nombre significa princesa y el tuyo, tierra. Tierra porque geografía, geomundo, geología. Y yo no me quiero llamar tierra, yo quiero princesa. Y ella, no, tú eres tierra, yo soy princesa. Ya me pidió perdón, ¿oyeron? Y recuerdo que después en el Señor dije, voy a investigar lo que significa mi nombre. Y fíjense que Georgina significa la que prepara la tierra para la buena cosecha. ¡Wow! La que prepara la tierra y mete esa semilla ahí. Y yo dije, ¡qué hermoso! Mira, Dios es tan maravilloso que si tu nombre no va contigo, te lo cambia. Y si no le das honor, bueno, en Cristo le puedes dar honor a tu nombre. Entonces, después de que él le dice todo esto a Filemón, dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, imagínense. O sea, recíbele como si fuera a mí a que me estuvieras recibiendo. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo. Cuando esta palabra se revela a nuestro corazón y entendemos que Cristo vino a restaurar la relación con el Padre, cuando tú y yo tenemos una buena relación con Dios, una relación sana, tenemos la libertad, tenemos la capacidad de tener buenas relaciones con los demás. Si yo no tengo una buena relación con Dios, no voy a tener la capacidad de tener buenas relaciones con los demás. Pero cuando yo tengo una buena relación con Dios, es porque he entendido el amor, la misericordia, el perdón. Es porque he entendido que Cristo es el que está en mí y que yo puedo amar a través de Cristo. Y eso era lo que estaba pasando. Pablo había sido transformado por la misericordia de Dios, por el amor, y él, en lugar de ver a alguien, oye, ¿cómo es posible lo que le hiciste a mi hijo espiritual? Se encargó de predicar el evangelio y ser un instrumento para que él pudiera ser transformado, y ahora lo envía y le dice, recíbelo como si tú me estuvieras recibiendo a mí. Él ya ha sido transformado y lo presenta ya no como un esclavo, sino ahora como un hermano amado, como un hermano que había abierto su vida a Cristo y que había sido transformado. Y eso es lo que hace la libertad que Cristo nos da. La libertad en Cristo nos permite perdonar. Dile a la persona que está al lado, dile, la libertad en Cristo te permite perdonar y practicar el perdón. Cuando tú eres libre, tú puedes amar. Cuando tú eres libre en tu corazón, puedes perdonar, puedes avanzar. Porque lo contrario a ser libre, ¿qué es? Esclavo. Y el esclavo te tiene preso. El dolor, el temor te hace preso y no te permite proseguir, no te permite avanzar. Miren, hermanos, el versículo 18, qué tremendo, porque él no solamente en amor intercede por Onésimo, sino que le dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta.
¡Wow! ¡Qué tremendo! Ponlo en mi cuenta. ¿Eso no fue lo que Cristo hizo por nosotros? Eso se llama imputación. Eso es lo que Él te debe, yo lo voy a pagar. Cóbramelo. Imputación es cóbramelo. Yo me encargo. Y eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Puso toda esa cuenta que teníamos que pagar por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Él la pagó. Y vemos cómo cuando Él le dice eso es prácticamente, yo te lo envío con un cheque en blanco. No te preocupes. Y qué tremendo es, mis hermanos, que cuando lo que es la restitución, esta es una actitud de Pablo a seguir, una actitud cristiana, que es cuando uno realmente estás arrepentido, buscas restituir, buscas hacer esto, esa actitud de restitución. Te dañó, yo te lo pago. Eso es muestra de que hay una evidencia de arrepentimiento, ¿ok? Y vemos, ¿verdad? Aquí dice, yo lo pagaré, pero mira lo que dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, ¿quién era Pablo? Era el padre espiritual. Todo lo que Pablo ya había hecho por él. Y acuérdense que desde el inicio de esa carta de amor, Pablo no está utilizando su autoridad para decirle, mire muchacho, reciba a este hombre que Dios lo perdonó, así que, o sea, no seas inmaduro. No, te ruego en amor, por la misericordia. Ahora te es útil, te lo regreso y yo pago lo que él hizo por ti. Ponlo a mi cuenta, pero si allá vamos, si revisamos nuestras cuentas, creo que no te debo nada. Porque claro, o sea, Pablo, todo lo que él había hecho por Filemón. Miren, la carta culmina con la certeza de que Filemón sería obediente y que le iba a recibir. Y quiero invitarte a que me acompañes a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15 dice lo siguiente en el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermanos, Cristo Jesús es el que infunde el aliento en nosotros. Él es el que nos ayuda a perseverar, a mantenernos, a vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Jesús. Para que unánimes, a una sola voz, hay una traducción hermosa que dice, en un solo corazón, tú y yo podamos glorificar al Padre y al Señor nuestro. ¿Ok? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Recibíos significa acéptate. Aceptación, habla de aceptación. Dice, recibíos unos a otros. Acéptense mutuamente, como también Cristo nos recibió. Porque Cristo nos aceptó a todos, ¿verdad? Cristo no dijo, no, tú no, tú sí. No, tú no, para nada. Él nos aceptó, entonces dice, así, siguiendo el ejemplo de Cristo, acéptense, recíbanse, sean un mismo corazón, que pueda haber unidad a través del amor de Cristo. Dice, para que, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios, nosotros podamos glorificarlo. Podamos glorificarlo porque tú y yo, amados hermanos, hemos sido libres del pecado, libres del temor, libres para amar, libres para poder ser esos instrumentos de consuelo a los demás, de poder ser instrumentos para que la gloria y el poder de Dios se vea aún en medio de tu dificultad, aún en medio de tu situación. Decides poner a un lado tu temor,
Decides poner a un lado de repente tu angustia por apoyar. ¿Y a cuántos no les ha pasado que en las situaciones más difíciles, donde más bien tú necesitas ser consolado, te toca consolar, te toca animar, te toca decir, vamos, si se puede, si lo puedes superar? Y eso es cuando decides poner a un lado tu situación, tu dolor, porque tú eres un embajador de Cristo, tú eres el reflejo de Cristo y has entendido el amor, ese amor que lo entrega, que no busca lo suyo, que está ahí para ser ese canal de bendición, para que a través de Cristo pueda ser restaurado esa vida. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Saben qué? El Espíritu Santo no solo imparte dones, hermanos. El Espíritu Santo también imparte gozo, imparte paz, imparte esperanza. Él también lo hace. Él está en el corazón de cada uno de los que han recibido, cada uno de los que han entregado su vida a Dios, que han hecho a Dios su Padre, su Señor, que entiende que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que ahora somos su posesión y lo que más anhelamos es hacer su voluntad. Y fíjense que ocurrió en otro momento, estando Pablo, ahorita les voy a hablar de Hechos, capítulo 16, dice la palabra que Pablo venía con Silas, ellos estaban predicando y ya venían, prácticamente los venían casi echando de diferentes lugares donde estaban predicando, y llegan a un lugar donde había un río y había unas mujeres que estaban ahí, atendiendo, y ellos empezaron a predicar. Y a esta mujer, Lidia, una mujer de altos recursos, dice la palabra que vendía púrpura, dice que escuchó y creyó, decidió abrir su corazón y creyó en lo que ellos estaban hablando, en la palabra del Señor. Y después de que pasan en ese río, van y se van transitando hacia el lugar donde venían, donde llegaban, y dice que Pablo y Silas estaban predicando y una mujer, una joven esclava, tenía un espíritu de adivinación, y ellos oran sobre esa mujer y ese espíritu de adivinación sale. Pero como ella era esclava, resulta que sus señores, ¿qué hacían? A través de la adivinación ganaban recursos. Entonces se molestaron tanto que empezaron a declarar palabras en contra de Pablo, de Silas, y a ellos dice que los azotaron, los golpearon y los metieron a la cárcel. Estoy comentando Hechos capítulo 16, y en el versículo 25 dice la palabra que a medianoche, ahí estaba Pablo todo lastimado, golpeado con Silas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Quejándose. Ellos estaban molestos. Ellos estaban refutándole a Dios por qué no los había guardado. Eso era lo que estaban haciendo. No, ellos estaban cantando himnos. Ellos estaban adorando en medio de un hecho donde habían sido injustos, donde los habían lastimado. Dice que cuando los metieron los encadenaron, pero ellos levantaron su voz y decidieron no poner su mirada en las circunstancias, en las situaciones, sino poner su mirada en Cristo, tener un corazón agradecido y buscar en ese momento adorar a Dios. Y mientras ellos adoraban y oraban, dice la palabra que los presos estaban escuchando, y vino un gran terremoto. Hubo un terremoto que hizo que los cimientos, dice la palabra, se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Y qué ocurrió?
las cadenas se soltaron. En medio de la alabanza, de un corazón agradecido, las cadenas se soltaron. Y se despertó el carcelero y pensó que todos habían huido y agarró una espada para matarse. Y Pablo le dijo: espera, nadie se ha ido. Pidió que prendieran la luz y vio que todos estaban en sus puestos. Y cayó de rodillas y dijo: ¿cómo puedo ser salvo? Aquel que lo había azotado o que había estado presente mientras lo azotaban, vio el poder de Dios. Él ya estaba escuchando esos cánticos de adoración y se tiró. Y miren lo que responde Pablo a gran voz. Dice en el versículo 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen que Dios de poder hace milagros en nuestra vida y nuestra familia? Y después de todo esto dice que el carcelero lo llevó a su casa y toda su casa aceptó al Señor. Limpiaron sus heridas, le sirvieron la mesa, pero después Pablo y Silas regresaron a la cárcel, ¿sabían? Es que ellos no eran presos, ellos sabían que en Cristo eran libres y que esos barrotes no podían ni quitarles el gozo, ni detener lo que Dios iba a hacer. Hermanos, la obra de Dios nadie ni nada puede detenerla. Nada ni nadie, pero Él necesita de hijos que entiendan que Él nos ha traído una libertad, que tenemos que permanecer en esa libertad, que tenemos que ser obedientes para que el Espíritu Santo siga santificándonos, que en medio de cada situación difícil que tú y yo podamos pasar, recordemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran a nuestro bien. Y si nuestra mirada no está en nuestras circunstancias, sino en Cristo, vamos a poder ver más allá y atender al llamado y ayudar y ser ese instrumento de amor para todos los que lo necesitan. En medio de esas terribles dificultades, tuvieron una actitud de gratitud, de confianza. Sí, ellos después les abrieron los barrotes y ellos se fueron. Pero ¿sabes qué? Me acordaba en la madrugada con todo esto. Decía: Señor, qué tremendo. Porque Pablo de repente, cuando lo pudieron haber vuelto a meter en la cárcel, habrá dicho: vamos a cantar y adorar para que se abra todo y nos deje salir. Pero sí, de repente alabaron, se gozaron y las cadenas no se cayeron y los grilletes no se cayeron. Porque, hermanos, la voluntad de Dios siempre va a ser buena, es agradable y es perfecta. Y si lo que pedimos no se ve y no se evidencia, no es porque Dios no nos ame. Dios siempre está obrando a tu favor. Dios siempre está obrando a través de ti y contigo. Aunque tus ojos no lo vean, créelo. Créelo, porque el favor de Dios está sobre ti. Amén. ¿Y saben qué pasó? Como resultado de esos hechos, esa mujer, Lidia, que se bautizó, que su familia creyó, esa esclava griega que fue liberada del espíritu de adivinación y creyó, el carcelero y su familia que creyeron, eso fue el inicio de una iglesia. Ese fue el inicio de una iglesia, estando él en la cárcel. Y esta iglesia viene a ser la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses. Así que cuando usted lea la carta de Filipenses, ya sabe de dónde nace todo. La iglesia de Filipos nació a través de un corazón agradecido que permitió que Dios lo usara en medio de la dificultad. Y luego, en Filipenses, Pablo, cuando le escribe a Filipenses en el capítulo 4, les dice así: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijados. Hermanos, regocijados significa alégrate siempre.
Siempre alégrate sin importar la situación, dice. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca, hermanos. Y la gente necesita conocer nuestra gentileza, nuestra consagración, nuestro amor, nuestra valentía, nuestro ejemplo de vida. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Eso significa ser agradecido. Cuando estés orando, sea agradecido en medio de esa situación y confía en lo que Dios va a hacer. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias te damos, amado Dios. Gracias por rescatarnos, Señor, por darnos libertad. Gracias porque estando extraviados, oh, amado Dios, enviaste a tu Hijo, que murió por cada uno de nosotros y nos dio vida. Y hemos sido renovados, hemos sido transformados. Gracias, amado Dios, porque esa obra que has venido trabajando, que has venido perfeccionando, lo vas a seguir haciendo, Señor, porque seremos obedientes a tu palabra. Oh Señor, nosotros que hemos sido libres de temor, de falta de perdón, Padre, que podamos amar a otros así como tú nos amaste, Señor. Que podamos ser instrumentos de paz, que podamos ser instrumentos, Señor, para que los demás sean consolados en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos ayudarás en medio de cada situación, Señor, a no bajar nuestra mirada, a no ver nuestra mirada, lo físico, Señor, el problema o la enfermedad o la aflicción, sí que nuestra mirada siempre esté fija, Señor, en ti, fija en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque en ti cualquier corazón puede ser restaurado. Cuando las puertas del corazón se abren, no hay cadenas que permanecen, sino que caen por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú nos has hecho libres para vivir tus promesas, libres para creer lo que tú has declarado de nosotros. Libres, Señor, para proclamar las buenas nuevas de salvación, Señor. Gracias, Padre, porque tú guardas nuestro corazón y nuestra mente. Nos guardas, Señor, y podemos recibir esa paz que sobrepasa el entendimiento, porque sabemos que nuestra vida y la vida de nuestra familia, Señor, está en tus manos. Y confiamos en lo que tú harás. Ayúdanos a vivir regocijándonos, vivir felices, gozosos en medio de cualquier situación, porque sabemos en quién creemos, sabemos quién es nuestro Padre, sabemos quién es el que vela por nosotros, quien nos cuida, quien nos levanta, quien nos protege, que va delante de nosotros, que abre puertas, que cierra las que tienen que ser cerradas. Oh Señor, nuestra vida es para ti. Te amamos, amado Dios. Y si en esta mañana alguno no ha abierto su corazón a Cristo, este es el momento de la decisión, que puedas hacer esta oración conmigo y decirle: Dios, hoy te reconozco como mi Padre, como mi Señor. Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Gracias a ti soy salvo, soy sano, soy una nueva criatura y soy heredero de la vida eterna.
Gracias porque hoy tu Espíritu Santo ha venido a ser morada en mí y no estaré solo, sino que caminaré contigo. Amén y amén. Gracias, Señor.